Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, o sea, dándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño. 5 emisoras que se enlazan en toda Colombia, en la frontera para amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano, es la señal abierta. Tenemos también en Instagram, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, también nuestro canal YouTube, nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Y cuando Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, operadores, entre ellos Alex Meneses, que se encuentra en este momento en la radio San José. Iniciamos así las informaciones. Y después de casi Educación ha dado declaraciones públicas sobre el nuevo horario académico en los colegios privados. La medida, asegura el gobierno, está acompañada por cambios en función al crecimiento. Señala también que los cambios quedaron establecidos en 502 del 15 de noviembre del 2022 y se establece 5 minutos a 35 minutos. Señaló que le permitan a los estudiantes fortalecer otro tipo de aprendizajes, hermandad, solidaridad, relacionadas con habilidades y destrezas diversas. También afirmó el Ministerio el esquema de 5 horas académicas divididas en bloques de 40 minutos durante la organización de los horarios va a depender de las características geográficas de cada estudiante. No obstante, cada institución deberá tener la posibilidad de establecer. Anunciaron el regreso del doble turno en aquellos centros educativos donde ejerzan horario por que el doble turno regresará en aquellos centros donde la decisión obedece que se debe atender a las comunidades que presenten nudos críticos en la escolaridad o persecución en el nivel de educación media. El turno deberá ofrecer actividades de formación integral para los estudiantes. En pocas palabras, modelo de escuela bolivariana en Venezuela, las escuelas integrales. Chao con ellas. Muy simple. El gobierno no tiene recursos para garantizar el desayuno escolar y por eso prefiere cortar por lo sano y evitar la extensión. En cambio, está desarrollando una nueva política educativa. No, no, no. La verdad verdadera es que y entonces evaden la responsabilidad del PAE mediante educativa en Venezuela. Así están las cosas. Caso total del régimen de escuelas bolivarianas. También por otra parte, subsecretario interino de Políticas de Frontera e Inmigración de los agentes y oficiales trabajando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, significativamente la capacidad de detención para transportar migrantes y deportar. Indicó que trabajan con ONG para hacer el proceso más ordenado,
de Políticas de Frontera e Inmigración de los Estados Unidos recordó que durante una llamada el título 42 sigue aún vigente. Especificó que Estados Unidos continuará expulsando a los adultos y miembros de familia por la frontera entre Estados Unidos y México. Añadió que el título 42 se actuará en base a la ley 8, que incluye la habilidad de devolver a individuos que no se pueden devolver a su podemos hacer en particular con los nacionales de Venezuela, señaló el funcionario norteamericano. Así que esta es la situación entonces que se presenta en la migración venezolana en los Estados Unidos. Este tema, personalidades diversas del mundo se han sumado a la campaña de la defensa de los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela. Y esta propuesta de Casla, que dirige en esta política de promoción de los casos de defensa de derechos humanos y de presos, cómo va esto en materia de derechos humanos. Con mucho dolor y con indignación me uno a la campaña del Instituto Casla para pedir la liberación de un preso político. Se trata, en mi caso, de John Hader Betancourt. Su crimen, haber pasado por la calle cuando sorpresivamente se había liberado a Leopoldo López y estaba con Juan Guaidó y otras personas, y él se tomó una foto con López. Está preso desde hace 3 años y 3 meses por una fotografía. Primero su familia no sabía dónde estaba. Tiene esposa y 7 hijos. Esposa y 7 hijos. Claudia, y cuida a sus 7 hijos a 10 horas de Caracas. Y de vez en cuando puede hacer el viaje para ir a ver a su marido. Es urgente que liberen a John Hader Betancourt. No tiene justificación su prisión y es inhumano el trato que se le da a él y a su familia. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con con este segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Un día de muchas declaraciones de economistas y expertos petroleros. La razón es el tema de Chevron, de la ampliación de la licencia por parte de los Estados Unidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, explotación del recurso petrolero en Venezuela. Francisco Munaldi acotó que Petróleos de Venezuela le debe millones de dólares, al igual que Eni y Repsol. En este sentido, dijo que lo que llevan estos últimos a Europa son para amortizar deuda. Y este sería el caso de los Estados Unidos. Manifestó en su cuenta de Twitter que la regalía que le la empresa mixta, pero que no se podrá pagar con estas exportaciones, sigue generando deuda. Creo que hay que ser cautelosos en el análisis de los efectos de H. Hay que ejecutar interpretaciones múltiples de cómo hacer esto. Igualmente aseguró que lo que queda claro es que tiene limitaciones, lo que implica que es una flexibilización gradual. Es la posición de Francisco Monaldi. Y es que, al contrario de lo que piensan muchos, esta autorización de las exportaciones que haría la empresa Chevron hacia el mercado internacional
son las que el gobierno de facto tiene con Chevron. Es decir, por convenios de asociaciones estratégicas que el gobierno, como Maula, siempre ha sido Maula, nunca ha cumplido. Y esto nos tiene en aprietos en otras instancias. Pero más allá de eso, solamente con el tema de Chevron, Chevron lo que busca es recuperar la plata invertida. Después pensará si hay las condiciones para seguir invirtiendo en Venezuela, pero por lo menos en principio, Chevron lo que busca es recuperar su dinero invertido en Venezuela, cancelado por el régimen. Y esto es lo que tiene que estar claro para más de uno. No sea exportación y beneficio para el gobierno. Esto es exportación para pagar deuda. El beneficio es que la República baja su nivel de endeudamiento, un nivel peligroso de endeudamiento que nos tiene muy complicados con otras empresas del Estado venezolano a nivel internacional. Vamos a escuchar ahora en el reporte lo que usted no escuchó con María García. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 28 de noviembre de 2022. Incrementan medidas de seguridad en el santuario de la Basílica de la Chiquinquirá tras daños ocasionados en la reliquia de la Virgen por sujeto de 23 años, informó presbítero Neguar Andrade a través de un comunicado. Salud, electricidad y educación recibirán $3.000 millones tras acuerdos en México para Venezuela. Reactivación y expansión de las operaciones de Chevron en Venezuela impulsarán el aparato productivo nacional, como en el estado Zulia, informó gobernador Manuel Rosales. Alcaldía de Maracaibo, a través de Fundación REC Bibliotecas Jesús Enrique Lozada, instaló nueva sala de lectura con 121 libros donados en la unidad educativa Santa Rita, ubicada en el sector Sabaneta. Acuerdo de cooperación firmarán Venezuela y el ALBA en el marco de la Feria Internacional de Turismo, informó ministro de esta área, Ali Padrón. Cirugías general, ginecología y oftalmología realizó este fin de semana la Alcaldía de San Francisco en el Centro Médico Santa Bárbara a través del programa En Buenas Manos. Con licencia en mano, Chevron producirá y exportará crudo venezolano para Estados Unidos con autorización del Departamento del Tesoro. Bloque parlamentario del Zulia rechaza intento de cambiarle el nombre del general en jefe Rafael Urdaneta a la capital del municipio Lagunillas. Cabima sancionará a conductores que incumplan con el pasaje preferencial, medida que se extenderá a otros municipios de la entidad. Internacionales. Incumpliendo acuerdo firmado en el 2018, China nombra obispo en una arquidiócesis no reconocida por el Vaticano. Comisión Nacional de la Sanidad anuncia nuevo rebrote de COVID-19 en China, los cuales ascienden a más de 40.000 contagios en las últimas horas. Deporte. Croacia elimina a Canadá y la excluye del Mundial Qatar 2022 al anotar 4-1. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 28 de noviembre de 2022. Bueno, fue el reporte de María García. Usted escuchó desde el estado Zulia. 5 empresas mixtas vinculadas tendrían interés en participar en el mercado de capitales venezolanos, afirmó el presidente de la Bolsa de Valores Bicentenaria, Rodolfo Medina. Empresas petroleras mixtas que están trabajando en el tema y han informado en su capital al mercado local de valores, lo cual nos parece bien interesante, ya que se trata de la democratización del capital. Estas compañías operan en los campos petroleros, concesiones otorgadas por Petróleos de Venezuela. El gobierno de facto de Nicolás Maduro anunció que varias empresas públicas ofertaron 5% y 10%
de sus acciones a través de la Bolsa de Valores de Caracas para la inversión internacional. Tras dicho anuncio, hasta el momento solo se ha concretado la emisión de acciones de la telefónica CanTV, que va para su segunda ronda, y se espera la colocación de títulos valores del Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela debe realizar una nueva capitalización para poder ser mucho más sólido con la oferta que quiere hacer, y la emisión de CanTV se ha estado vendiendo en función certificado. Este es un mercado que debemos ir construyendo y empezar a generar confianza en base a ello. Creo que vamos por una buena senda de crecimiento, manifestó el presidente de la Bolsa de Valores, quien no reveló el nombre de las otras empresas petroleras interesadas en emitir papeles de Venezuela. Medina aseguró que por la colocación del Banco de Venezuela en el 2023 se añadan dichas empresas mixtas. Así que quieren salir a la Bolsa de Valores, pero una de las exigencias de la Bolsa de Valores y de un inversionista en Bolsa de Valores es conocer a cabalidad los estados financieros de las empresas que se ofrecen. Sin este insumo esencial, ahuyentas a los potenciales compradores, y evidentemente nadie se va a mover en aguas turbulentas sin un mapa. Vamos a escuchar ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago, su reporte. Continuando con este recorrido informativo desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela, reportando para todo este equipo en Colombia. A esta hora les habla Rixia Navarro, y es importante resaltar que en el día de hoy el Colegio de Abogados del estado Zulia, delegación Lagunillas Simón Bolívar, están llevando a cabo una actividad en compañía de varias expertas, y esto es debido a la violencia a la mujer. Se estará contando con la presencia de la fiscal 47, quien estará llevando a cabo una exposición ante los casos de maltrato, que una de las cosas que debemos resaltar es la amplitud de casos que se ha presentado en la costa oriental del lago. Vamos a dejar que el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Wismar Carrero, nos amplíe esta información. Muy buenos días, gracias Rice, y gracias a toda la audiencia de este prestigioso programa. Bueno, sí, hoy precisamente, hoy lunes 28 de noviembre, estamos llevando a efecto la conferencia con respecto a lo que se conmemoró el 25 de noviembre, la eliminación de la violencia contra la mujer a nivel internacional. Hoy nuevamente acá como Colegio de Abogados estamos celebrando esta conferencia a fin de que sea la fiscal en materia de género, en este caso la doctora Maribel Carrillo, que es la fiscal 47, que tiene competencia en toda la costa oriental del lago, y la facilitadora Auristela Torres, que nos va a disertar la importancia, la relevancia de esta ley y de los alcances que tuvo esta reforma que se le dio a través de la Asamblea Nacional, donde, bueno, hay una serie de elementos de que todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, por supuesto, puedan hacer las denuncias respectivas. Entonces se está haciendo... ¿Se han presentado muchos casos en la costa oriental del lago, doctor? Bueno, lo que hemos visto a través de las redes sociales, ustedes como comunicadores nos dan la oportunidad de la información que andamos requiriendo a fin de enterarnos de las estadísticas que suceden a diario, no solamente de violencia de género, sino de maltrato infantil, del abuso que se está sucediendo a nivel de esta situación que estamos viendo los venezolanos y en el mundo, porque también vemos a nivel de los portales internacionales de la gran afluencia que hay del crecimiento de estos tipos de violación, de atropello, de amenaza, de violencia que se le está sometiendo a nuestras mujeres,
que todos sabemos que a la mujer hay que tratarla con mucha delicadeza, con mucho respeto, y ni con el pétalo de una flor yo creo que nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo. Nosotros como Colegio de Abogados tenemos una gran responsabilidad de traer este tipo de conferencias a fin de que los abogados que ejerzan esta materia tengan conocimiento de los alcances, de los criterios que se manejan a través de los organismos del Estado, en este caso de la Fiscalía 47 que dirige la doctora Maribel Carrillo a nivel de la costa oriental del lago. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la posición del abogado Guismar Carreros. Como lo acaba de manifestar, hay casos que se han incrementado en todo el territorio zuliano. Nosotros con esta información retornamos nuevamente el paso a los estudios desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia. Reportó para todos ustedes Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde el oriental del lago de Maracaibo en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así esta segunda hora del programa. Como siempre, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con la información a lo largo y ancho del mundo. Y tenemos ya en contacto directo al señor desde cualquier parte del mundo, pues llevándonos la información. Un saludo a Alan Peralta y por supuesto a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Feliz tarde. Comentar algo de la reunión en México. Resulta que ha ocurrido, entre otras cosas, la aprobación de un fondo de 3.000 millones de dólares para ser administrado por las Naciones Unidas con un licitación y obviamente cumplir venezolana. Pero si tú tienes una plata y se la entrega a tercero para que la administre, ¿qué estás diciendo del administrador principal? No sé si escuchaste la pregunta. El tema... No te escuché la pregunta, Alan. Claro, el tema es el siguiente. Si y se lo entregas a las Naciones Unidas para administrar un fondo, ¿qué estás diciéndole tú al gobierno de facto? Bueno, sencillamente, Alan, ahí hay una controversia que hay que darle su tajada a cada uno. Así de sencillo. Yo lo que veo en este caso es que lo que el país le está diciendo al gobierno es que no pueden darle plata porque es muy mal administrado, porque se coge los reales, así de sencillo. Las Naciones Unidas va a ser un sistema, un fondo, y ese fondo administrado va a licitar todos los recursos que coloque a través de ese fondo. Me parece que es lo más sano. Y eso de alguna manera tiene su impacto en la economía nacional. Por supuesto, Alan, porque por lo menos ahí habría un garante sobre ese dinero y por supuesto se sabría hacia dónde estarían los destinos de ese dineral, porque eso es un buen dinero en el país. No lo manejarían en ambas ocasiones, tanto ni la oposición ni por supuesto el gobierno de facto de Nicolás Maduro. El garante sería la Organización de las Naciones Unidas, es decir, que habría algo de credibilidad en ese punto. Una cosa también importante en esto, que la gente lo tiene que entender. Recursos, esos 3.000 millones, no es que se van a inyectar de una vez al mercado venezolano en acciones. Esos recursos se van a administrar por lo menos y esos recursos van a ser colocados a través de instituciones, es decir, no hay asignaciones a dedo. Y eso significa que como el garante, el administrador de esos recursos es las Naciones Unidas, el beneficio
competidores pueden ser nacionales e internacionales, no necesariamente tienen que ser Venezuela. Bueno, eso, por eso que te hago la acotación, Alan, que sería por lo menos la credibilidad que queda dentro de la organización, porque me imagino que allá habrían unos veedores internacionales, unos hombres que conozcan lo que es el sistema financiero económico y hacia dónde van dirigidas esas cuotas de ayuda en la divisa norteamericana. Bueno, Ojalá que esto no sea para mal, que sea un centro que he visto de esta coalición que hubo entre el gobierno Maduro y la oposición, Alan, es que no han hablado nada sobre el tema de las ayudas a los migrantes venezolanos. no es un tema que esté en agenda por parte de ninguno. O sea, tienes razón, nadie habla de ese tema, nadie habla de lo que yo pensaba que se iba a hablar, que era repatriación, recursos internacionales que se iban a colocar a disposición, repatriar a los venezolanos que así lo quisieran, que se encuentran por ayer sacaron 500 del borde entre México y los Estados Unidos y lo sacaron. Mira, hay que entender esto. Las temperaturas en la zona del Paso, Texas y Ciudad Juárez están en promedio a 0 grados de temperatura. Y allí hay gente que no está preparada para aguantar 0 grados. La autoridad mexicana ha dicho, mire, yo puesto a que la gente se muera aquí de frío. Yo prefiero sacarlos, incluso que vayan a refugio antes que estén en esta situación. Pero la gente no quiere ir a los refugios porque de allí los deportan. Y es una condición de verdad bastante complicada para todos los que están involucrados. Y fíjate algo de lo que salió hoy, Alan, para que me des tu punto y tu juicio personal. Fíjate que en Texas hablaron claro, raspado y conciso de que con o sin el artículo 42 serán deportados los venezolanos, ni siquiera dijeron nicaragüenses, cubanos, no, los venezolanos. Sí, y es entendible porque casi el 70% de esa migración es de nacionalidad venezolana. Hay otro, esta semana, si el gobierno cumple con su palabra, tiene que pagarse la tercera de los aguinaldos a los trabajadores de la administración pública. Si el gobierno cumple con su palabra, esta se colocar esos recursos y es una muy buena cantidad de billones de bolívares. Creo que son 3 o 4 billones de bolívares que deben colocarse en el mercado nacional. Esto presiona la inflación porque obviamente esa colocación de recursos hace que la gente cuando agarre los reales lo convierta en servicio, en bienes como lo que pasó ahorita con el Friday. La gente quiere que esa plata le rinda y esa plata la va en el mercado. Entonces resulta que el gobierno, que es una cosa ilógica, tiene miedo de colocar esos recursos porque si no se le dispara la inflación. Por supuesto. Alan, esto no va a ser fácil porque lo acabas de decir instintivamente, es entendible. Fíjate cómo está el dólar a esta hora, hora Colombia. Es ya casi a los 13 bolívares. Y fíjate algo que apenas hoy, en el transcurso del día, los sindicatos petroleros, las asociaciones y jubilados del sector petrolero están esperando que les cambien los petros, Alan, les cambien los petros y les están bajando la cuota hasta el 50%, como lo dijiste anterior. Ahora, esto va a causarles a ellos un desgaste económico totalmente, porque no tienen dónde cambiarlo. Es decir, esa página sale en todos los portales, el petro a tanto, pero se los están pagando hoy, día lunes, como les da la gana.
¿Qué pueden ellos eximir de más economía? No pueden hacer más nada. Claro, la gente necesita liquidez, ya sea para invertir en bienes, el bolívar, proteger sus bolívares, porque ellos saben que eso agarren hoy, dentro de una semana ya valen 10% menos por la inflación, Por la inflación. o simple y llanamente agarrar ese dinero y colocarlo y comprar dólares. Es la manera de protegerse, o euros, o incluso pesos, a pesar de la devaluación del peso. Pero Sí, eso es correcto. necesita buscar alternativas para protegerse. Pero eso nos lleva al problema económico que tiene Venezuela, que no es el tema del dólar, que no es el tema de la inflación. El principal problema económico que tiene Venezuela es confianza, porque los actores económicos, el ciudadano común y corriente, no cree en la política del gobierno. Le parece absurda la política económica del gobierno. Busca la manera de salvar sus recursos. El problema es de confianza. Y el chavismo en el poder, la confianza, así de sencillo. La gente le ve explicaciones cinco patas cuando la verdad es que tiene cuatro y la tiene bien aceptada. Totalmente. El problema es confianza. Fíjate que estás tocando un tema que todos los países tienen una organización o un ministerio sobre el tema de confianza. Venezuela lo perdió hace décadas. Ya en Venezuela no existe ese punto, Alan. La gente no tiene confianza ni en ellos mismos, sencillamente porque no desconfían, porque ya sería la palabra. Uno, desconfían del mercado, desconfían de los supermercados, desconfían del vecino, desconfían totalmente de las páginas y desconfían aparte de la moneda que no se ve. Aparte de eso, casi no hay bolívares, Alan. Es otro punto, el efectivo, el cash, no lo hay en el país. Y es una de las quejas que tienen. Entonces ellos hacen una reconvención que a la vez les están haciendo un timo muy grande porque están los dólares a la manera, pero de al otro día. Es decir, con tantos bolívares menos o con tantos centavos menos. Pero en Venezuela un centavo de dólar no es igual que un centavo de bolívar. Es decir, que ellos están, como lo dijiste tú, mareados, no saben por dónde, andan como el pajarito, pa' y ven, pero no tienen confianza. El país no tiene confianza en nada. Claro. Entonces, fíjate, ¿qué va a hacer el gobierno esta semana? Que ya lo anuncian algunos especialistas. El gobierno va a tirar esa liquidez al mercado, necesita meter por lo menos dos para poder pagar prestaciones sociales, para poder pagar todo lo que son bonificaciones. Por el otro lado, va a emitir una cantidad al mercado financiero con el objetivo de que por un lado suelta y por el otro lado chupa recursos. Es decir, trata de crear un circuito y hay muchos tiburones que están jugando con el precio del dólar para sacar la mayor rentabilidad. Ya lo Allí lo que comentaba. hay son pirañas. Sí, unas pirañas, pero fíjate que estas pirañas son las que se están comiendo vivos a esta moneda petro. Porque ¿quién crees tú que es el que está detrás de toda esta maniobra para robarle a los recursos que recibe Petro? Alan, fíjate, está tocando un tema que me encanta, que es el tema, quién es el que está abordando económicamente, quiénes les está cambiando. Alan, yo pensé que esto fuera un juego o patrañas de los sindicalistas. Conozco el sistema sindical de muchos años, tanto por los contratos colectivos, por las normativas y por los advenimientos. Alan, pero fíjate, está incluido en un grupo de los pensionados y del grupo de petro de los petroleros. Y hoy se los estaban cambiando. Tú sabes que varios de ellos cogieron 900 y pico en petro, es decir, una buena cantidad si se puede ver, y se los estaban pagando hoy los mismos del sindicato en menos de la mitad, es decir, 465 el valor de petros.
Es decir, les rebajaron la mitad. ¿Qué pueden hacer ellos? Quedarse callados porque les hacen una reconvención que absolutamente los están timando, Alan, los están robando y tienen que quedarse callados. Muchos de estos sindicalistas o ex sindicalistas que hoy día están jubilados, pensionados, y unos que otros sobrevivientes de los sindicatos petroleros no tienen quien aborde por ellos a favor, en absoluto. Muchos de ellos ya tienen más de 70 años, muchos de ellos no tienen ni con qué llegar. Y observaba en el grupo la situación real económica, que es lo que están pasando, porque están fuera. Hoy están contentos porque les pagaron la TEA un poco. La TEA, tú sabes lo que es, la tarjeta de alimentación que tenían los petroleros, es decir, el antiguo comisariato, que por cierto, ese comisariato jamás podrían pagarlo con los petros por la cantidad económica y de productos de calidad que había en el momento. Carlos, te cuento otra cosa. Hay más de un de estos nuevos ricos que está llorando. Y te voy a contar por qué razón están llorando, están como una Magdalena. Porque resulta que las criptomonedas a las cuales ellos le apostaron vienen en caída libre desde hace ya varias semanas. Ayer, la semana pasada, el fin de semana pasado, se anuncia la caída de nuevas criptomonedas. Y esta gente había hecho minería de criptomonedas, enriqueciendo brutalmente con esto, con la producción de criptomonedas. Por cierto, eso tiene con el eléctrico, porque estaban chupando un 10% de la energía eléctrica nacional con las granjas de criptominería. Ahora, con la caída de estas monedas, de criptomonedas, a 90% del valor de las monedas que habían invertido, que habían generado. Fíjate que habla del famoso Bolívar digital. Fíjate que ya en Venezuela se habla menos del tema de la minería de criptomonedas. Se hicieron ricos muy rápido, cayeron en desgracia por la situación del mercado internacional. Bueno, imagínate algo, ¿no? Me da risa como lo estás comentando, ¿no? Porque me imagino cómo estará esa gente en este momento desesperada porque tienen que invertir, Alan, porque lo poco que les queda en esa mediocre bolsa de valores, que es una bolsa de valores personales, uno, tendrán que pagar ahora su luz de otra manera o tendrán que buscar una buena planta eléctrica para poder sufragar esas granjitas que deben estar ya despelucadas. Aparte de eso, el porcentaje ha sido bárbaro para ellos. Ojalá que algún momento tengamos a esos protagonistas de las criptomonedas a nivel nacional y ver qué les habrá pasado, si tendrán que tomar un Atoverán o tendrán que tomar aspirina o algo para esos dolores de espalda que deben tener a esta hora, porque han perdido una cantidad económica muy fuerte, Aran. Dicen que Nicolásito Maduro es un metido en esta parte del negocio de las criptomonedas. Bueno, aunque él no debe tener problemas, Carlos agarra para nada. O sea, pero no todos los amigos deben estar en la misma, ¿no? Digo yo. Es que eso es lógico. Acuérdate que es hijo del presidente de facto de Venezuela y por supuesto lo tienen ya como medio consentido porque lo han ido presentando, lo han ido llevando a cada sitio que de repente pueda ser canciller, puede ser el superdiplomático, puede ser algún momento dado el ministro o cualquier momento, porque hasta ministro de culto es, no sabemos si es católico, cristiano, adventista, testigo de Jehová, pero el hombre tiene de todo encaramado como en botica, Alan. Pero te aseguro lo que tú estás diciendo, él no tiene algún problema. Claro. Una encuesta muy interesante que salió hoy, una encuesta sobre el ingreso general de los hogares en el Estado, preparada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia. Pero tiene unos datos familias por ingreso económico y dicen que el 57% de entre 51 y 150 dólares. Y yo un reflejo de la realidad de Venezuela.
Alan, yo dificulto en un punto esa cifra, ¿no? Porque mucha gente, por lo menos en el estado Zulia, trabajan en la parte informal. No hay empresas que puedan ellos laborar actualmente en la ciudad de Maracaibo. ¿Cuáles empresas estaríamos hablando? Las pocas agencias bancarias, las grandes ferreterías, hoy día los grandes restaurantes que también hay en Maracaibo, los unos que otros hoteles y que por supuesto los hoteles no son parte de la propiedad privada. Ya Bueno, casi todos han sido expropiados, tal como lo has venido comentando algo. estaríamos hablando, Carlos, estaríamos hablando, según esta encuesta, que el 5,8% de la familia gana entre 6 y 20 dólares al mes. 5,8%. 22,8% entre 21 y 50%. 9,3% entre 151 y 200 dólares. 20% entre 201 dólares y 250 dólares. Radiografía que se me asemeja mucho a Venezuela, porque los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos en Venezuela. Por supuesto. Ala, pero fíjate algo, ¿a cómo está la canasta básica actualmente, hoy, a esta hora en Venezuela? Sobre los 415 dólares. Mi pregunta es, Alan, nunca se habla del factor salud, normalmente se habla del factor económico, la comida, la tragazón. Ahora, en el factor medicamentos, Alan, ¿cómo hacen las personas para poder cubrir esa necesidad que es importantísimo? Y es una gran parte de Venezuela, porque la gran mayoría de muchos de los que están ahorita subsistiendo son los jubilados. Un punto que yo hago una reflexión, Alan, me da como un puntico que no tocan el tema de medicamentos, operaciones, cirugía, odontología, oftalmología. ¿Cómo hacen para poder pagar cuando unos anteojos en Venezuela hoy día normales, sin decir que sean multifocales o algo, Alan, sobrepasan los 150 dólares? ¿De dónde puede tener una persona de la tercera edad para poder adquirir ese tipo de rubro? Es imposible, Alan. Bueno, mira, ahí yo te voy a contar testimonios. Uno de ellos, un señor de la tercera edad, que tenían que escoger comer 3 días o 4 días a la semana para poder tener algo de recursos que le permitiera comprar las medicinas de las enfermedades crónicas que tenía. Esto es una clara demostración. Bueno, ya lo dijiste todo. Estás hablando. O sea, la gente tiene que dividir entre comer y medicina. Y gracias a que tienen 2 hijos, es que estos hijos les pueden enviar una remesita, que no es una gran remesita, para que ellos puedan complementar el tema de la salud. Que come 3 o 4 veces a la semana. Estamos hablando de que come días. Ese es el primer son caso. 7 días a la semana. Sí. Ese es un hombre que no se ha podido, un mecánico, que no se ha podido operar de la próstata, a pesar de que tiene diagnóstico serio en relación a eso, los 2.300 dólares que necesita para la operación. O muerte. Pero el hombre ha escogido la ruta de la muerte, porque no tiene otra alternativa. Ha decidido dedicar su mayor esfuerzo al taller mecánico donde trabaja. Pero estas son dos realidades, dos apenas, de lo que es Venezuela hoy. Alan, estamos hablando de 2.000 y pico de dólares, es decir, serían como 52 salarios mínimos para cubrir la parte de su cirugía, de las medicinas y tener algo más que poder conseguir, focalizar. Ahí es donde llegamos al tema que lo tuvimos la semana pasada, los seguros de todas estas operaciones salían del Estado. Nuestras industrias petroleras abarcaban para toda esa ayuda,
porque era otro mundo, Alan. Es decir, que esta persona que tú estás comentando la debe estar pasando muy mal, de una forma muy negra, por sobre todo, porque me imagino que no consigue verdaderamente los fármacos que son para la enfermedad que él tiene en este momento y más de la próstata. Claro. Carlos, bueno, son los... Lo tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Perfecto, Alan. Estaremos hablando mañana, si Dios lo permite. Les deseo una feliz tarde y, por supuesto, a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. La Cámara Venezolana de Sindicatos, una de las empresas que genera más empleo en Venezuela, genera 6 directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, comerciales por el llamado Black Friday durante este fin de semana. Comenzó a aplicarse en el país desde el 2019 y ahora está agarrando vuelo. Más visitantes y menos ventas, y las ofertas se aplicaron durante 3 días. Antes se dirigieron más hacia los rubros de tecnología, calzado y ropa. Explicó que veníamos del 7x7 y los precios eran menores. Apuntó que este año ha sido un poco para los centros comerciales, dado que pudieron operar completo. Informó además que el nivel de disminuyó 10% en toda la nación. Y Triago dijo que el público, hemos tenido bastantes emprendimientos que vienen a inyectar energía a este sector de la economía venezolana. Puntualizó que en el interior de la nación se han desarrollado para el año próximo trabajar en los demás estados de Venezuela. Los centros comerciales están al tope de la construcción, tienen buenas instalaciones. Generamos 600.000 empleos directos para el sector comercio. Señala también el consolidar esta actividad en Venezuela. Los empresarios venezolanos, 30 empresarios venezolanos, colombianos, se reunieron con el fin de coordinar acciones de intercambio comercial binacional. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Venezuela, dio buenos resultados, por lo menos para su país, y agregó que los empresarios presentan al sector inmobiliario, del aseo, plástico y caucho, agroindustria y químico, entre otros. El intercambio comercial binacional. Por su parte, la Federación Venezolana de Comercio y Producción ha dicho que se ha aliado conjuntamente con la Federación Nacional de apoyo a estas iniciativas de intercambio de empresarios de Colombia, y la posición entonces que mantiene los gremios empresariales del país y los gremios empresariales de Colombia y Venezuela. El Observatorio Venezolano de la Violencia ha señalado en la última edición de su boletín mensual la situación que se está presentando de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, especialmente los resultados del observatorio en Aragua, Amazonas, Bolívar, Carabobo, Lara, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, de Miranda y Distrito Capital. Los datos de violencia letal y violencia policial, en tanto que tienen también datos sobre eventos cuyo desenlace no fue fatal. En grupos de niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 17, de 25 a 99 años. La compilación de los registros de victimización interpersonal general recabados durante este trimestre indican un descenso cercano al 9% al disminuir el total de víctimas de 1.339 en el 2021 a 1.200
en el 2022. Sin embargo, cuando se desglosan y se analizan las de violencia interpersonal considerada y se comparan los datos con el 2021, emergen diversos, tales como la letalidad, que exhibe una disminución que roza del 44%, atribuirle a marcado descenso de las muertes por intervención policial reportada por medios, 300 a 104 el número total de individuos que perdieron su vida, especialmente contra los organismos en Guárico y Trujillo. Son las únicas entidades federales que rompen la tendencia de ser al presentar incrementos del 144 y del 200%. Guárico, llamada y denominada Operación Trueno 3, dirigida para desarticular la conocida como el 3 del Llano, 14 presuntos delincuentes fallecidos, y destaca la opacidad informativa que impidió conocer las edades e incluso el municipio donde se consumó la muerte de 6 de estos presuntos delincuentes. También dice el observatorio que los homicidios intencionales se mantuvieron prácticamente sin importar la composición de sexo, y los infanticidios, muertes violentas de individuos menores de 1 año, se duplicaron. La conmoción causada por las muertes violentas de infantes se acrecienta al verificarse la participación de parientes consanguíneos entre los victimarios. También se encuentra casos como la muerte de un bebé de 4 meses, 4 días de nacido, producto de una golpiza que le propinaran madre y su hermano, y el hermano de esta de 31 años. Esto ocurrió en Ureña, estado Táchira, según la reseña periodística de los medios de comunicación. Y así otros bastante interesantes sobre la violencia en Venezuela, el Observatorio Venezolano de la Violencia. Si usted quiere información sobre esto, puede consultar el boletín completo del Observatorio Venezolano de Violencia en la web observatoriodeviolencia.org.be. Cerramos nuestra edición de hoy. Como siempre, lo hemos llevado con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes. Esta señal, 5 horas que se enlazan para llevarles la información en señal abierta en Nacional Colombo Venezolana y uno en Aruba, amplificando nuestras señales de Caribe Latinoamericano. Ha sido un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la parte de producción, en redes sociales y apoyo técnico, nuestros de operadores que están en las distintas emisoras, también nuestros corresponsales en diversas partes de Venezuela y otras partes del mundo, Colombia también, llevamos la mejor información, y este es su servidor, Alan Peralta. No me queda más que invitarlos a estar pendientes de ediciones de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mañana, recuerden, nuestra edición en la mañana en Aruba, nuestra edición día de 12 a 2 de la tarde, y nuestra edición de 4 de la tarde, la edición vespertina en horario colombiano. Así que muchísimas gracias y nos encontramos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes, le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.